Vamos a empezar entonces. Como les dije, hoy lo que vamos a hacer es continuar con la clase pasada. ¿Bien? Ah, ejercicio 6, está bien. Ah, está bien, está bien, está bien. A ver, ¿cuál es el 6? Ah, regla de la cadena. Sí, es complicado. Pero bueno, traten de hacerlo. Traten de entender ese... Porque el concepto de cadena es lo más importante de la parte de derivadas. Después las reglas tenés, después para las otras tenés la tabla. Pero para cadena tenés que entender cómo funciona. Y una vez que entiendas el orden, después vas a poder verlo. ¿Por dónde saco la guía de ejercicios? Está en el Sites, o en el Syllabus, o en el Campus, donde vos prefieras. Está en todos lados. Igual vi que no todos los ejercicios estaban resueltos en video. No, el tema es que el cuatri pasado se hacían clases para los ejercicios complicados, y estos eran los que iban pidiendo los chicos. ¿Se entiende? O sea, estos los íbamos haciendo a medida que nos pedían. Y no. Y los que no están son los que no pidieron. Hasta el 6 de la guía están bien, sí, porque con lo que vamos a ver hoy podrían hacer lo siguiente. O sea, el 7, 8, 9, 10 y 11 los podrían hacer con lo que vemos hoy. Los adicionales, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? No, los adicionales vayan haciéndolos. Con lo que vemos hoy van a poder hacer ejercicios 3, 4, 5 y 6 de los adicionales. Con lo que vimos la vez pasada, el 1 y el 2. Y los van a entregar recién cuando empecemos integrales. Después igual les marco una fecha de entrega. Pero por ahora vayan haciéndolos. Porque la idea es que los vayan haciendo a medida que vayamos avanzando. Ahí en el Sites está la guía de ejercicios. Hay un botón que dice guía de ejercicios. De ahí puedes sacar la guía. Bien. Bueno. ¿Vieron que la clase pasada yo les dije que a través de esos... O sea, que con el estudio que nosotros hacíamos, lo que estamos haciendo es calcular una pendiente de una recta? O sea, lo que vimos en la clase pasada, ¿qué era? Yo tengo una función derivable en un espacio cerrado. Tengo un valor de x y un valor muy cerquita del otro x. O sea, tengo un x0 y un x. Y a partir de estos dos puntos que están muy cerca, yo podía calcular la derivada con la fórmula que yo tenía, que era el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x, que era la derivada por definición. Límite cuando x tiende a x0 de f de x0, perdón, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Y con estos dos valores que yo tenía, yo les había dicho que como son un punto que está fijo y un punto que se acerca al punto fijo, o sea, un punto de x0 que yo sé cuál es, y un punto que se acerca mucho al x0, pero no llega a ser 0, por eso tiende a 0, la distancia, a través de estos dos puntos yo puedo trazar tranquilamente una recta. Esta recta se puede calcular. Se puede calcular. Puntualmente, si vos haces f' de x0, te da la pendiente de dicha recta.
Y ahora, si lo pensás un minuto, te vas a dar cuenta que esta recta lo que hace es tocar en un solo valor a la función. ¿Bien? O sea, tiene un punto por el cual pasa y diverge. Cuando pasa esto, se dice que la recta es tangente. Puntualmente tenés dos tipos de rectas. Ponele en una circunferencia. Si una recta corta en dos puntos, se considera secante. Y si una recta corta en un solo punto de la circunferencia, se considera tangente. Y a esto nos hacemos referencia. En una, sepan que una circunferencia está doblada, es una curva en todos sus ángulos. Y esta curva es tangente a esta recta. O sea, la recta es tangente a la curva. ¿Se entiende? Claro. O sea, como el punto... O sea, como vos tenés el x0 realmente, porque vos la distancia entre el x, entre el punto fijo y el punto móvil está tendiendo a 0, realmente vos solo tenés un punto. Y es justamente el punto por el cual corta la recta esta que estamos diciendo nosotros, la recta tangente. Y es tangente porque toca en el punto y después sigue. Entonces, este punto valor de x0 y f de x0 es el único punto que las dos funciones comparten. Principalmente, ¿no? El único punto que nosotros conocemos que comparten. Y es el punto donde son el punto tangencial. O sea, tangente, tangencial es más o menos lo mismo. Deriva de ahí. Entonces, si yo conozco a x0 y f de x0, si conozco a x0 y f de x0, y conozco m, puedo usar ambas cosas para hallar la ecuación de la recta tangente, mx más b. ¿Se entiende? O sea, yo, derivando la función, obtengo la pendiente. Si reemplazo un número dentro de la función. Y, sabiendo cuál es el valor de x0 y cuál es la imagen del x0, yo tengo un punto que pertenece a la recta. Y yo a partir de la pendiente y un punto puedo armar una recta tranquilamente. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entendió esto más o menos? Bien, hay que hacer un par de aclaraciones. La recta tangente esta que vos calculás tiene que ser tangente al valor de x0 que vos estás analizando. Nada impide que corte en otro lado. O sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo antes de continuar con esto, que ahora después vamos con el cálculo de la recta directamente, con un ejemplo. Por ejemplo, si tu función tiene esta estructura y vos calculas la tangente a este punto, va a ser esta recta. Y bueno, es tangente a este punto, a x0, y en... el eje queda para el otro lado. Y en f de x0. Es tangente al punto, está perfecto. Y corta en otro lado. Bueno, no importa. Lo que importa es que el punto de tangente es este. ¿Se entiende? O sea, ¿puede cortar en otro lado? Sí. Tranquilamente puede cortar infinitamente la función en donde se le cante. Pero a donde tiene que ser tangente es a ese punto. Y esto se lo digo más que nada porque el modo de verificación de este tema es mediante el gráfico.
O sea, vos tenés que graficar la función, su tangente, ambas en el mismo plano, y ver que se intersecten en el valor x0 y f de x0. Si vos graficás y la recta te queda por acá, nada, está mal, no es tangente, no toca la función en el punto que debería. La corta en otro lado. Porque ustedes fíjense una diferencia muy grande entre tocar y cortar. ¿Se entiende? Es tangente porque toca en un punto. Si corta ya no es tangente. O sea, si la función te queda así, por más que toque en el punto, no importa, no sirve porque es secante, no es tangente. ¿Se entiende? Y puntualmente esta que corta perpendicular a la tangente se llama normal. La normal no la vemos, por suerte. Tiene una fórmula, tampoco es nada complicado, pero sepan que existe algo, otra recta también aparte de la tangente. Así que bueno, esta es pregunta de examen. O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, estás en examen, decís derivadas y estamos hablando de tangente, y te digo, bueno, la recta tangente, ¿puede cortar a la función en otro punto? Además del tangencial. La respuesta es sí, como poder puede. No hay ningún problema, no hay ninguna contra. ¿Se entiende? Y otra pregunta sería, ¿la recta tangente puede cortar al punto tangencial? La respuesta es no. Si lo corta, estaría siendo normal, no tangente. Bueno. Proceso para calcular la recta tangente es el siguiente. Dada f, una f cualquiera, f' de x se calcula, después calculas f' de x0 y esto te da como resultado m. O sea, calculás la derivada, a la derivada la especializás en el punto de x0 que vos te des, o sea, porque vos partís de un f y además de un x0, esto van a partir siempre en el ejercicio de tangente, partís con estos dos datos, haces f' de x0 y te da m. Esto es la ecuación, como no entiendo. Ahora estamos viendo cómo calcular la ecuación de la recta tangente. Bueno, además, vos podés calcular f de x0, que lo que te va a dar como resultado es un punto x0 y 0. Y ahora este punto x0 y 0 vos los metés en la ecuación de la recta, de una recta normal, mx más b. Y obtenés finalmente la recta tangente. Lo que es verificación es gráfico. Que para eso se pueden ayudar con un graficador tranquilamente. En el aula es medio más complicado porque no tenemos una forma a no ser que ustedes grafiquen a mano la función. Pero bueno. Acá no lo va a estar viendo nadie y todo eso. Además, seriamente, todo lo que calculamos estas cosas usamos un graficador para verificarlos. Esta es la guía rápida de qué hacer para conseguir la recta tangente. Teniendo estos dos datos, a f de x y x0, calculás la derivada, a la derivada de la especialización obtenés la pendiente. Por otro lado, calculás el valor de x0, te da un punto. Teniendo m y x0, los pones a los dos en la forma genérica de una recta y te da el valor de la recta tangente. Y después para verificar usas un gráfico.
porque analíticamente no hay una verificación, así por decirlo. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que nuestra función es f de x igual a x cuadrado menos 9, ¿no? Una función cualquiera, una cuadrática. Y yo quiero saber el valor de la tangente en un valor, no sé, 2. Bien. A ustedes le dan f de x y x0. Si el ejercicio te pide solo calcular la pendiente, la función va a ser un poquito más difícil. Pero lo que tenés que hacer es esto. Calculás f'. Esto es una resta, entonces la derivada del primero menos la derivada del segundo. Se va a esto porque es 0 y ya te quedó la función derivada. Aplicás el x0 y f' de 2 te quedaría 2 por 2, o sea 4. Si el ejercicio te pide calcular la pendiente, termina acá. Fin del ejercicio. La pendiente es 4, ya está. Por supuesto, la función va a ser un poco más compleja, ¿no? Pero para que sepan dónde terminar el ejercicio. Bueno. Esto por un lado. Por otro, lo que vamos a hacer es calcular a f de 2. Que me va a dar 2 al cuadrado menos 9. O sea que f de 2 es 4 menos 9. O sea que f de 2 es menos 5. Por lo tanto, el punto donde son tangentes es 2 menos 5. Por supuesto, el x es el x y el y es lo que conseguiste, ¿no? Y ahora, y es igual a 4 por x más b. 4 es este 4, el valor de m. Y ahora cambias el 2,5 dentro de la función. Menos 5 es igual a 4 por 2 más b. O sea que menos 5 es igual a 8 más b. O sea, 5, 13 menos 13 es igual a b. Y es igual a 4x menos 13. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Se entendió el proceso? Vamos a verificarlo. Fíjense que acá, si escribimos la función x cuadrado menos 9, nos queda esta gráfica. Y si escribimos 4x menos 13, nos queda esta gráfica.
¿Ven? La línea azul está tocando a la curva roja. Y esto de intersección, ¿dónde ocurre? En el valor 2 de x y menos 5 de y. ¿Ven? Acá el 2 de x y acá el menos 5 de y. Ahí es donde ocurre el valor de intersección y después diverge. A ver si encuentro... GeoGebra. ¿Cómo se usa esta cosa? Acá, calculadora gráfica. A ver si puedo... Yo tenía armado una... No, no lo tengo. Bien. Ahora, si cambio el valor de x, ustedes se podrán dar cuenta que va a cambiar la tangente. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo en vez de evaluarlo... en vez de evaluarlo en 2, lo evalúo en menos 2, por ejemplo. Puntualmente lo que va a cambiar va a ser la parte de la pendiente, ¿no? Pero el tema es que va a cambiar la ubicación donde vos estás evaluando la tangente, por lo tanto tiene que cambiar la recta. Si vos calculás f', sigue siendo 2x, y si calculás f' de x0, que en este caso sería menos 2, sería menos 4. F de menos 2 vendría a ser 4 menos 9, o sea que esto no cambia. Menos 5, menos 2, menos 5. Y ahora usar los valores. Y es igual a menos 4 por x más b. Si reemplazas por el valor te quedaría menos 5, menos 4 por menos 2 más b. Menos 5 es igual a 8 más b. Y menos 13 va a ser igual a b. Quedándote entonces que y es igual a menos 4x menos 13. Vamos al graficador. ¿Qué pasa si ponemos el otro? Menos 4x menos 13. Ven que es tangente pero al punto contrario.
es tangente a menos 2 y 5. Acá, la recta verde. ¿Se entiende? Más o menos, ¿están entendiendo cómo calcular una tangente? Después esto va a tener importancia porque dependiendo de la pendiente de la recta vas a poder deducir si la función sube o baja, que es lo de la clase que viene. Bueno, ¿vamos con algún ejercicio? Del ejercicio 7, 8 y 9, mírenlos y díganme alguno que les parezca complicado y lo hacemos. Puntualmente estoy comprobando que en el punto 2 o menos 2 sea tangente. Y sea tangente en el punto, exactamente en el punto menos 2, menos 5. Porque si te es tangente en el punto menos 2, 4 está mal. Tiene que ser tangente a este punto de acá, que así que vos calculaste. O sea, vos tenés que ir a buscar el punto menos 2, menos 5 y ver que sea tangente. O sea, que no lo corte, pero que se toque con la función. Y ahí, si se cumplen esas dos condiciones, ya está. La realidad es una sola, que sea tangente a ese punto. Pero bueno, la idea es esa. 8C. Ok, a ver. Ocho C. Menos 3x más raíz de x en el punto 1 menos 2. El punto ya te lo está dando. O sea, te está diciendo, buscalo en este punto. Este es el punto tangente. Si vos derivas, esto te quedaría la derivada de este, que es menos 3 por la derivada de x, que es 1. O sea, te queda menos 3. Más 1 sobre 2 raíz de x. El valor de x al que tiene que ser tangente es el 1. Si te dan el punto ya te están dando el valor de y incluso. El valor de x es 1, entonces, ¿qué calculas? F' de 1. Menos 3 más 1 sobre 2 raíz de 1. Esto es un medio. Entonces te queda menos 3 más un medio. Estos serían 6 menos 5 medios. Menos 5... Sí, menos 5 medios. Creo.
Y ahora buscamos la ecuación de la recta. Y es igual a menos 5 medios de x más b. Nos hace el punto. Menos 2 es igual a menos 5 medios por 1 más b. O sea que menos 2 más 5 medios es igual a b. Estos serían 4, un medio es igual a b. Por tanto, y es igual a menos 5 medios por x más un medio. Ese sería el resultado, creo. El 7F. Ahí lo hacemos. F. Ajá. Sería f de x 10x sobre x cuadrado más 1 más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x más 11 en x0 igual 1. ¿No? 7F. Bueno, podemos buscar primero el punto de intersección. O sea, no tiene por qué ser de la forma que yo les dije. Podemos buscar primero la intersección y después la pendiente. Entonces quedaría 10 sobre... Esto queda 1 más 1, 2. Más la raíz de 1 menos 3 más 11. ¿Cuánto sería esto? 5 más... Esto sería 12 menos 3, 9, raíz 3. O sea que esto sería 8. Lo cual quiere decir que el punto de intersección es 1, 8. ¿No? Y esto lo guardamos para más adelante. Hacemos la derivada de f. La derivada de f sería la derivada del cociente más la derivada de la raíz. Hay una suma. La suma separa términos, haces las dos derivadas por separado. O sea, ¿se acuerdan? La regla de la suma era que derivaba los dos. Y acá hay una regla de la división. Entonces, el de arriba derivado, 10, por el de abajo sin derivar, x cuadrado más 1, menos el de arriba sin derivar, 10x, por el de abajo derivado, 2x más 0, sobre el de abajo al cuadrado, x cuadrado más 1 cuadrado. Esta es la derivada del primero. Vamos a borrar esto que si no nos llega. Más la derivada del segundo, que es 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 3x más 11. Por la derivada de lo de adentro de la raíz, 2x menos 3.
Bien. Y ahora hacemos f' de 1. A ver qué valores nos da. Nos quedaría 10. Acá dentro nos queda 2. Acá 10. Y acá 2. Doble. Queda 0. Esto es 2 al cuadrado. Más. ¿Y esto cuánto queda? 2. Quedaría menos 3, o sea, menos 1 sobre 2 por la raíz de... Esto quedaba 3, ¿no? O sea, esto es raíz de 9. Todo esto se cancela, porque te queda 2 por 10 menos 10 por 2. Son 20 menos 20, así que se cancela, te queda 0. Y de acá te quedaría negativo 1/6. Porque esto te quedaría 3 por 2, 6. El menos 1 te queda y prevalece el más, así que queda menos 1/6. Usted vaya controlando las cuentas que hago analíticamente porque no estoy mirando el resuelto ni nada, así que le puedo pifiar en algún lado. Tengan la calculadora cerca. Ahora tengo 1/6 por x más b y aplico los valores 1 y 8. O sea, 8 es igual a menos 1/6 por 1 más b. O sea, me quedaría 8 más 1/6. 6 por 8 son 48, esto quedaría 49/6, ¿no? Entonces, y es igual a menos 1/6 de x más 49/6. ¿Por qué le cambié el signo? No es que le cambié el signo, sino que es 1 por menos 1. O sea, si vos cambiás acá, te queda 1 por 2, menos 3. Te queda 2 menos 3, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. O sea, lo agrupé todo en una sola expresión. Me espero un minuto. No, perdón. Sí. Bueno, tiene el ejercicio completo, aunque no hacía falta. El enunciado te pide solamente calcular la pendiente, así que era esto nada más. Derivar y reemplazar. Por no leer el enunciado. Me parecían números muy horribles para que le dé un ejercicio así. Sencillamente era esta parte. Y esta. Lo demás está de más, pero bueno, lo tienen completo ya.
el 7D. 7D. A ver, 7D, ¿qué dice? Ajá, trigonométricas, ¿no? Logaritmo natural del seno de x menos pi más 1 para x igual pi, ¿no? Bueno, calculamos la derivada. F' de x sería... tenemos varias operaciones. Primero tenemos el logaritmo, después tenemos a la suma. O sea, tenemos acá dentro una suma que al ejecutarla después le aplicamos el logaritmo. El logaritmo lo damos afuera. Entonces 1 sobre su argumento. Multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de la suma. Entonces se derivan ambos por separado. La derivada del seno es coseno. Pero no solo coseno. La derivada de lo de adentro también se hace. O sea, se deriva el seno y después se deriva lo de adentro. El tema es que lo de adentro es 1. Porque la x derivada vale 1. Y pi es una constante. Entonces pi acá no juega ningún papel en derivada. Se deriva y se vuelve 0. Es una constante, es k. Entonces te queda eso. Si fuera 2 por x tendría que ir un 2, por ejemplo. Por eso ténganlo en cuenta. Pero en este caso va a 1. Más la derivada del 1, que es 0. Listo. Ahora cambiamos por pi. O sea, hacemos f' de pi. 1 sobre seno de pi menos pi. Y pi menos pi son 0. Puntualmente 0 pi, pero bueno, 0. Más 1. Y acá, multiplicado por coseno de pi menos pi, o sea, coseno de 0. Por 1, nada, más 0, nada, no importa. ¿Cuánto es el seno de 0? Seno de 0 es 0. 0 más 1, 1. Esto te queda 1 sobre 1, o sea 1. Por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Listo. ¿Ven que le dije siempre les va a dar 1 o 0, dependiendo del caso? Tenés seno, se deriva a coseno. Y después se deriva lo de adentro. X que vale 1 y pi que vale 0. Y te queda esto, ¿no? Y después haces por pi. Le pones pi. Pi menos pi, 0. Coseno de 0, 1. Si no te lo acordás de la tabla, agarrás... A ver, ¿dónde está la calculadora? Acá, calculadora. Agarrás y le preguntas. No sé en qué modo está, pero bueno. Coseno de 0, 1.
Porque vos pensás que lo que estás modificando acá es el ángulo, ¿eh? No me fijé que eran dos términos. No, todavía falta la clase del lunes que viene, que es estudio de funciones. Y ahí, después de eso, sí, van a poder terminar la práctica 1, creo. Sí, después de eso ya no queda nada, queda integrales. Esperen que veo el cronograma un segundo. El coseno de 0 es 1, sí. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Sí, el lunes 16 vemos estudio de funciones. Y el jueves 19 empezamos con integrales. Y después el lunes 23 tienen feriado. ¿De qué es el feriado del 23? Si alguien tiene idea. Soy malo para recordar fechas. Bueno. Si vos lo decís, te creo. Habría que ir a chequearlo al calendario nacional, pero... sí, hasta antes, lo que es estudio de funciones ya no, porque no lo vieron. O sea, hallar intervalo de crecimiento máximo y mínimo es lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero hasta el 11 podrían hacer tranquilamente. El 10 y el 11 son un poco complejos, pero estaría bueno que los intenten hacer. Igual están resueltos en video, así que de eso no van a tener mayor problema. Pero traten de hacerlo ustedes pensando, porque esos son un poco diferentes y capaz viene alguno de esos. Ok, gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta de la clase pasada también aprovechen y pregunten. Por hoy el tema ya terminó, así que de no tener duda nos estamos viendo en la clase que viene. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran repasar, aprovechen. Y sí, el tema terminó hace como media hora. Yo le dije que la segunda parte de la materia era mucho más tranquila con el tema del contenido. Están en la parte de guías de clase. Vas a guías de clase y tenés el resuelto en papel y abajo el resuelto en video de algunos ejercicios. El titular de la cátedra se llama Gustavo Rosomando. Es el apellido de él. O sea, vos tenés diferentes titulares de cátedra para diferentes materias. Nuestro titular se llama Gustavo Rosomando. Normalmente él toma los remanentes, así que, y los libres.
Así que si en algún día se les ocurre la mala idea de rendir libre, lo van a ver a él.